Persistencia del conducto arterioso. Es la permanencia de un tubo sanguíneo después del nacimiento entre los vasos del corazón que de forma natural existe en la etapa fetal para poder enviar la sangre a la circulación corporal sin necesidad de tener que pasar por la circulación pulmonar. Considerando que en la vida intrauterina los pulmones del feto no tienen una oxigenación para el intercambio sanguíneo, la sangre proveniente de la placenta materna ocupa un conducto que desvía el flujo hacia la circulación restante hasta en un 90% del volumen total, luego de entrar a la cavidad cardíaca. Este conducto se encuentra localizado entre los principales vasos sanguíneos que salen del corazón, que se llaman arterias, por delante de la arteria pulmonar hacia la parte posterior de la arteria aorta. Puede tener formas variadas que incluyen cono, ventana, tubular, alargado o ser un poco complejo. A partir de la sexta semana de vida fetal, es el responsable de la mayor parte del flujo de salida del ventrículo, que es la parte baja del corazón, del lado derecho. Este conducto permanece abierto en este periodo ante la producción de una sustancia que se llama prostaglandina, que se genera entonces ante la escasa circulación sanguínea en los pulmones y por producción en la placenta. El estímulo que condiciona su cierre son las altas concentraciones de oxígeno, por lo que en forma habitual su cierre se produce en una forma inmediata posterior al nacimiento, además de la separación placentaria. Bajo algunas circunstancias especiales, la circulación pulmonar sanguínea es deficiente al nacimiento y se favorece la persistencia entonces del conducto arterioso, que puede ser benéfico cuando el corazón o sus vasos sanguíneos se encuentran alterados. Pero cuando el corazón o sus vasos sanguíneos no tienen alteraciones, su persistencia entonces va a causar alteraciones secundarias o podrá causar alteraciones en otras anormalidades cardíacas. De manera natural, luego del nacimiento, el corazón como bomba tiene que impulsar la circulación de sangre contra dos tipos de corriente. Por su lado derecho, la pulmonar representa una menor resistencia por ser un espacio que está lleno de aire, mientras que del lado izquierdo, la sangre deberá de circular entre los diferentes tejidos corporales y contra la gravedad, de acuerdo a la postura corporal que se tenga. Esta diferencia establece desde los primeros momentos que la masa muscular del lado izquierdo del corazón se tenga que desarrollar en mayor proporción para poder generar una presión más importante. Tomando en cuenta esos factores, cuando el conducto arterioso permanece abierto, es natural que en este conducto el flujo de sangre sea de en predominio del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, del lado de mayor presión al lado de la menor presión. Esto condiciona entonces que el volumen de sangre del lado derecho se vaya incrementando en una forma progresiva. Se empieza a tener un mayor volumen sanguíneo del lado pulmonar y en tiempo posterior va a producir un mayor esfuerzo del corazón para poder movilizar ese volumen. Normalmente el cierre funcional del conducto se presenta cerca de las primeras máximo 15 horas del nacimiento en los niños con una duración del embarazo normal. Se produce por una contracción de su pared muscular del conducto. En los niños que nacen antes de tiempo de su maduración, que son los prematuros, pueden tener persistencia al existir factores que limitan esta contracción muscular, como son la inmadurez pulmonar y la sensibilidad incrementada a los niveles de prostaglandina formada todavía en sus pulmones. El cierre anatómico inicialmente de forma funcional en las primeras horas del nacimiento llega a cerrar de forma definitiva eh, por formación de tejido fibroso en las siguientes 2 a 3 semanas. Así, bajo algunas circunstancias especiales, es posible que un recién nacido normal pueda llegar a tener una reapertura en las primeras 2 semanas de vida si se favorecen los factores que son necesarios. Un factor que puede influir a la reapertura de un conducto arterioso es el aporte excesivo de líquidos. Se consideran de riesgo entonces aquellos niños que además de leche materna complementan su alimentación mediante el empleo de biberones y de fórmulas. De forma específica se considera como persistencia del conducto arterioso al vaso que permanece abierto o tiene presencia funcional después de los primeros 3 meses. En este periodo, en consideración a los trastornos asociados con baja posibilidad de su cierre espontánea posterior, es meritorio entonces de establecer su cierre definitivo, en especial cuando se rebasan los primeros 5 meses de vida.
Como efecto al volumen excesivo circulante, se incrementa de forma progresiva la fuerza de su impulso a la circulación, o sea, la presión. Si el problema es persistente, es posible que se produzcan entonces cambios en la circulación pulmonar, modificándose así el grosor de las células que están bajo un sistema de presión elevada, por lo que su tratamiento bajo estas circunstancias, cuando ya están engrosadas, prácticamente ya no va a ser reversible. Podrá justificar trasplante pulmonar asociado ante el engrosamiento de esta circulación pulmonar. Entre sus causas especiales se describe con mayor relación la rubiola, que se desarrolla en la madre en las primeras 4 semanas del embarazo, consumo de alcohol, empleo de anfetaminas y fenitoína, una mayor altitud geográfica y también la prematurez. Su incidencia en los embarazos de duración normal es muy baja, cerca de 0.02 aproximadamente por ciento, que se modifica con relación a los nacimientos prematuros, en donde ya alcanza una cuantificación hasta del 20% en los menores de 32 semanas y más del 60% en los menores de 28 semanas. Los niños que tienen bajo peso de nacimiento, que son menores de 2,5 kilos, tienen una incidencia del 30%. Como una lesión aislada de cardiopatías congénitas se presenta en el 5 al 10% de los casos. Tiene predilección en relación al sexo para el femenino en una proporción de 2 a 1. El pronóstico para esta enfermedad en la mayoría de los casos es bueno, cuando el cierre se presenta de forma espontánea en los primeros 3 meses de vida. En los prematuros que tienen un conducto grande pueden desarrollar alteraciones en la circulación sanguínea pulmonar con discapacidad funcional posterior. Los pacientes mayores de 3 meses con tratamiento médico tienen cierre en su mayoría hasta un 94%. Su mortalidad puede variar de entre un 20 al 40% en los bebés que son prematuros, que llegan a tener también un conducto que es amplio. La forma de manifestar alteraciones en el recién nacido serán dependientes del grado de prematurez, de su desnutrición y del tamaño del conducto arterioso. Las manifestaciones pueden presentarse a cualquier edad. En la mayoría de las ocasiones solo se relaciona la sensación de cansancio mientras están succionando con la presencia de un soplo cardíaco específico cuando lo revisa el médico. Cuando el niño tenga entre 3 a 6 semanas de vida, podrá tener una respiración rápida, sudoración, que va a estar asociada con una dificultad a la succión y con pobre ganancia de peso. Cuando la congestión vascular secundaria al conducto persistente sea de moderada a grande, puede manifestarse entonces con llanto ronco, tos e infecciones respiratorias bajas recurrentes ante el compromiso circulatorio que existe a nivel pulmonar. Con esos datos de sospecha, la revisión por parte del médico pondrá en evidencia alteraciones de la frecuencia de tipo respiratorio y la presencia del soplo especial al auscultar los ruidos cardíacos. Motivo suficiente para considerar estudios adicionales o la valoración particular ya por el cardiólogo pediatra a fin de definir sus dimensiones específicas, así como las consecuencias hemodinámicas secundarias para establecer el mejor tratamiento que se tenga que realizar. Esas condiciones se determinan mediante un estudio especial que es la ecocardiografía, donde es factible tener acceso a la imagen del corazón y sus vasos relacionados con un equipo de ultrasonido desde el exterior sin tener que invadir o radiar al niño de alguna forma en especial. Su tratamiento puede incluir, de acuerdo al tiempo de evolución, medicamentos para evitar la congestión vascular, medicamentos para inducir el cierre del conducto secundario, o bien la evaluación por centros especializados de cardiología para considerar su cierre con la aplicación de un implante en su interior para favorecer a su bloqueo, o como última alternativa, el cierre quirúrgico mediante una cirugía a tórax abierto, que ya no es tan frecuente, afortunadamente. Es una alteración relativamente alta en pacientes que asocian prematurez o bajo peso, que deben ser vigilados de forma periódica para comprobar que tengan un cierre espontáneo y que no evolucionen a complicaciones hemodinámicas circulatorias futuras. Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, háganlo enviando este enlace a través de sus redes sociales a familiares y amigos, e invítenlos que si tienen interés a conocer más videos, que se suscriban a nuestra página de YouTube, Pediatría Alevas, activando también su botón de notificaciones para recibir información de cada vez que se publique un nuevo video. Sin más, solamente me queda agradecer su atención, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.